Queremos seguir profundizando en el escenario entre ambos países y también a nivel regional, y para eso vamos a tomar contacto con Gonzalo Montaner. Él es doctor en estudios internacionales y experto además en seguridad internacional, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Soledad? Un gusto saludarte y acompañarte en este programa. Sí, Gonzalo, ya han pasado 6 días desde la última ofensiva de Israel sobre Irán. De los tres ataques directos que hemos visto desde 2024, podríamos decir que este es distinto a los que habían ocurrido el año pasado, que eran ataques más bien acotados. Ahora ya son más prolongados de los que habían ocurrido anteriormente. ¿Qué conclusiones sacas de estos 6 días que ya llevamos de una ofensiva que no sabemos por cuánto tiempo más se va a seguir prolongando? A ver, estamos en una situación compleja, incierta y alarmante, porque de guerras preventivas que de alguna manera estaban acotadas, estamos transformándonos o estamos en presencia de una guerra que no parece tener salida, no parece tener una solución de carácter diplomático, ni tampoco menos establecer una mesa de negociación. Es decir, hoy estamos en una situación de conflicto en desarrollo y tenemos que establecer y ver cuáles van a ser los alcances, pero aquí claramente hay un factor determinante en esta situación que lo hace más compleja, que son los arsenales nucleares. Y eso, de alguna manera, está complejizándose porque además estamos en un contexto global de caos, de desorden mundial más que de orden mundial. De allí que tenemos que estar atentos a los desarrollos y probablemente este conflicto se va a prolongar varias semanas y se ve difícil establecer un diálogo o quién es el interlocutor que podría llegar a sentar a las dos partes, digamos, a una mesa de negociación. Sí, tú hablas acá del escenario en el que esto se inserta con todos los cambios que ha habido en el orden internacional, hablas ahí de desorden internacional, y en ese sentido ahí, ¿cómo ves el rol que está jugando Estados Unidos y con el cambio de discurso que hemos escuchado por parte de Donald Trump, en el que inicialmente decían nosotros Claro. no tenemos nada que ver con los ataques, y ya escuchamos a Donald Trump que todavía deja la puerta abierta a la posibilidad de un ataque directo? Sí, lo que pasa es que uno va viendo que se establece una nueva forma por parte de la administración Trump, pero principalmente por el mismo presidente, una forma de diplomacia bastante ofensiva, bastante provocativa. Y en ese sentido creo que establecer un diálogo, mesas multilaterales, sumar actores que permitan bajar la tensión, no se está viendo. Por el contrario, hay amenaza. De hecho, el establecer como que el asesinato del jefe de Estado Ali Khamenei, líder de Irán, que no solamente es un líder político, sino que también religioso, y eso implica una serie de factores, establecer que puede ser asesinado en cualquier minuto, destruir toda la línea de mando de lo que es el ejército, una cantidad de científicos y la población civil afectada en Irán. Se ve bastante complicado establecer una suerte de bajar la tensión, por el contrario. Ahora, una cosa puede ser las declaraciones y otra cosa son las acciones concretas. Es difícil que Estados Unidos se involucre en un conflicto abierto, tanto por la resistencia interna, política y las promesas de campaña, pero además no tenemos que olvidar que las últimas empresas bélicas, estoy hablando de Afganistán y de Irak, que si bien no estuvieron bajo la administración Trump, pero claramente la política exterior mantiene un continuo, una forma de política de Estado, salieron bastante mal. Entonces, el recuerdo en la audiencia estadounidense está bastante presente de los fracasos que se han tenido tanto en Medio Oriente como en Asia Central. Tomando en cuenta también la experiencia de Afganistán y de Irak, ¿qué crees que está buscando Estados Unidos? Sé que es difícil ahí poder entrar en la mente de Donald Trump, pero acá Donald Trump ha enfatizado mucho la importancia que significa para Estados Unidos el desmantelamiento del programa nuclear de Irán. ¿Crees que el objetivo se acota únicamente a eso, o podría ser, por ejemplo, un cambio de régimen en Irán? O sea, todos los factores y elementos que tú estás mencionando son correctos, son todos a la vez. Es decir, hay que entender primero que el principal aliado de Israel en la región es Estados Unidos, es decir, es el soporte. Sin el apoyo de Estados Unidos, pese a la declaración que dicen que ellos no han participado,
claramente eso es poco verosímil. Claramente Estados Unidos está apoyando, porque esta es una empresa que hay que entender que es un conflicto que tiene distintos teatros de operaciones. Está Gaza, está el Líbano, está Siria, está Yemen, también podría estar Irak, el sur de Irak, pese a que Irak se ha resistido y ya ha hecho gestiones para lado y lado establecer que ellos no se van a involucrar en un conflicto, pero ese es un tema, el apoyo a Israel. El otro es el programa nuclear. El programa nuclear siempre ha sido un tema complejo, no solamente para Estados Unidos, también para la Unión Europea. De hecho, el canciller alemán establece que Israel está haciendo el trabajo sucio por ello, porque Claro. existe esa amenaza nuclear por parte de Irán de cambiar el uso civil que pretende darle, en este caso Irán, al uso militar. Pero también hay un tema bien complejo, Soledad, que en el fondo Irán se ha sometido a las reglas, por decirlo así, aunque aunque el jueves antes de los ataques, la Junta de Gobernadores estableció que Irán no estaba cumpliendo con los temas, pero estaba participando dentro de la Organización Internacional de Energía Atómica, que de alguna manera supervigila y establece ciertas normas. En el caso de Israel, que también tiene un programa nuclear, al parecer no declarado, porque esa es la versión oficial, no declarado, la OEA ni siquiera puede ingresar a las supuestas bases, porque no está declarado. Ellos no firmaron, Israel no firmó el Tratado de No Proliferación, ni tampoco lo hizo la India y Pakistán. Entonces uno va viendo que la posibilidad de involucrarse en un ataque, en una empresa de esas características por parte de Estados Unidos, es muy difícil. Sí, sin duda, y también con el costo que eso puede significar, ya sea para Estados Unidos como para una región que, como tú ya decías, hay que verlo dentro de un teatro de operaciones más amplio en el que hay distintos frentes que todavía siguen abiertos. No olvidemos lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, también los rebeldes hutíes de Yemen, Claro. la situación en el Líbano. ¿De qué manera lo que estamos viendo ahora puede seguir generando ahí inestabilidad en la región y también a nivel mundial? O sea, Soledad, yo creo que estamos en el minuto, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento más complejo en Medio Oriente y sumo Asia Central. O sea, eso es claro. El factor que entra a jugar acá tiene que ver con el factor nuclear. Eso es lo más relevante en términos de establecer cuál es la complejidad. Porque incluso en la Guerra Fría, la disuasión nuclear estableció o se pudo ver que hubo algún equilibrio. O sea, el tema de la aniquilación, la posibilidad de aniquilarse, de alguna manera mantenía cierto equilibrio, pero ahora la complejidad está en poder continuar con este proceso de cómo yo trato el tema de las armas de destrucción masiva. Esa es la complejidad. Sí, estamos teniendo ahí un problema de comunicación con Gonzalo, ya vamos a retomar el contacto, pero claro, él mencionaba ahí uno de los aspectos más complejos de las múltiples dimensiones que abarca este conflicto, que es el tema nuclear. Acá sabemos que Irán cuenta con un programa nuclear, ellos dicen que tiene fines pacíficos, no es lo que cree de todas formas Israel y Estados Unidos. De hecho, desde Israel ven ese tema ahí como una amenaza existencial y es la razón que mencionaba Benjamín Netanyahu en las primeras declaraciones que le entregó después de los ataques que ocurrieron durante la madrugada del viernes. Gonzalo, entiendo que ahora sí ya tenemos en contacto nuevamente. Sí, estamos por acá. Habíamos perdido ahí la Sí. comunicación en un momento justo cuando estabas ahí profundizando de la gravedad del escenario que se está viviendo actualmente y el rol que juega ahí el componente nuclear detrás de este conflicto. Sí, efectivamente, como te explicaba Soledad, lo más complejo acá es el tema nuclear. Eso hace que esta crisis en Medio Oriente y en Asia Central sea quizás la crisis más compleja después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque de alguna manera Israel encuentra legítima y no va a considerar que Irán tenga la posibilidad de avanzar, al igual que Estados Unidos, avanzar hacia la posibilidad de que logren pasar del uso civil de energía nuclear al uso militar. Eso es una amenaza para la sobrevivencia del Estado de Israel. De hecho, nosotros tenemos que recordar las palabras de un expresidente
Mahmoud Ahmadinejad, quien planteaba de que había que borrar de la faz de la tierra a Israel. ¿Y eso cómo se hace con armas de destrucción masiva? En este caso con armas nucleares. O sea, no solamente está la situación de establecer que hay armas de destrucción masiva, sino que existe la voluntad y está en el discurso, en la retórica política, de política exterior por parte de Irán, la eliminación de Israel. Es uno de los principios, uno de los objetivos dentro del posicionamiento de Irán en el mundo islámico, en esta suerte de avance panislámico que busca liderar, pese a que en este caso Irán tiene una influencia de corte chiita. Entonces uno ve esta situación. Y por otra parte, uno ve a Israel que no está dentro, con este proyecto nuclear no declarado, no juega dentro de las reglas de lo que podría ser el sistema internacional. Entonces se le exige a Irán el terminar con este proceso de avance, de desarrollo nuclear, pero Israel no. Entonces ahí está una complejidad de que Irán establece su molestia y su fundamento en que no es justo lo que pretende Occidente liderado por Estados Unidos. Gonzalo, y para agregarle también más pelos a la sopa a toda esta complejidad, tú acabas de aludir a otro factor que me parece que es relevante, que es el factor religioso, con Irán, que es una teocracia de corte chiita. Por otro lado está Israel, que entre la coalición de partidos que forman el gobierno actual, hay también partidos ultra religiosos, ultra ortodoxos. Muchos nos hemos centrado en las múltiples dimensiones de este conflicto, especialmente en el factor político, pero ¿qué rol ahí juega también la religión en todo esto? Gonzalo, ¿me escuchas? ¿Se cayó la señal? Sí. Gonzalo, ¿me escuchas ahora? Sí, Soledad, te escucho. Te entendí que el tema más la involucración del punto de vista religioso. Sí, exactamente. ¿Qué rol ahí juega ahora, también mira, ese factor? Soledad, yo creo que tú das la clave. Yo creo que ese es un punto central, porque acá este conflicto hay que entenderlo de una perspectiva no principalmente político. Claramente es un conflicto político, pero hay una dimensión religiosa que yo te diría que es preponderante, que hay un conflicto que es primero religioso y después político, porque es un aspecto que no está muy profundizado dentro de lo que es el debate, porque finalmente uno ve que Irán pretende establecer un liderazgo dentro de lo que es el mundo musulmán y comprometer al mundo chiita, pero también al mundo sunita. Y por otro lado, como tú bien mencionaste, el Estado de Israel, en este caso de Benjamín Netanyahu, tiene aliados que están vinculados al radicalismo o al fundamentalismo judío. Entonces, claramente, dentro de las tomas de decisiones, el factor religioso es sumamente importante. Entonces, yo podría llevarlo incluso a una discusión mucho más profunda que tiene que ver con la cosmovisión que existe entre las dos fuerzas en pugna, tanto en Israel como en Irán. Y claramente en el caso de Irán nosotros establecemos una teocracia, que es finalmente el gobierno clerical potenciado por el chiismo duodecimano, que incluso existen posiciones más radicales que hablan del caos constructor y también en el mundo judío. Entonces esos aspectos en estos momentos pueden jugar, si bien no son preponderantes y mayoritarios, pero están sobre la mesa. Entonces, uno para entender la pugna y la conflictividad tiene que entender lo que pasa desde el punto de vista religioso. Es decir, lo más complejo es que Estados Unidos e Israel, con toda esta presión que están ejerciendo sobre Irán, sirva de unidad para tanto el mundo sunita como el mundo chiita. Y ahí la complejidad pasa de un conflicto político a algo incluso como establecía Huntington, que a mí no me gusta mucho esa referencia porque encuentro que es bastante complejo, que es un choque de civilizaciones y ahí habría un enfrentamiento occidente con este mundo, porque eso es lo que van a buscar con la retórica, buscar aliados en distintas partes que quizás, por ejemplo, Pakistán, que ya está estableciendo un vínculo a través de su ministro de Defensa, diciendo que ellos debían apoyar a Irán.
Sí, también pienso en el factor político, pero ya a nivel interno, dentro de, por ejemplo, antes de la guerra en Gaza, que Netanyahu estaba muy cuestionado dentro de su país por una serie ahí de acusaciones que tenían que ver con casos de corrupción y con la crítica que le hacen también ahí sus opositores de decir que le conviene en cierta forma mantener la guerra en Gaza y mantener también estos otros frentes abiertos con Irán y también lo que ya mencionábamos, los otros escenarios que están todavía ahí abiertos también en el resto de la región. Claro, es que ese también es un factor sumamente determinante, que es la interna de ambos países. Es decir, los dos gobiernos tienen situaciones internas bastante complejas. Es decir, tanto en Irán tuvo incluso un estallido social, hay grupos disidentes, hay grupos que se oponen a lo que es la república, en este caso una república teocrática, y por otro lado también en Israel también hay una complejidad y una oposición bastante importante. Entonces, estas situaciones, la agenda interna claramente va a tener efectos dentro de lo que es el desarrollo de estas acciones. Es decir, hoy establecemos que tanto los golpes que ha hecho Israel contra Hezbollah, contra Yemen en los hutíes, incluso contra Siria y ahora contra Irán, son operaciones militares muy exitosas. El tema es cómo va a ser la salida de esto, porque el desgaste, el riesgo que establece, porque nosotros estamos viendo lo que ahora es una guerra de carácter más convencional, pero claramente puede pasarse a otra fase que es una guerra de carácter irregular y que los intereses tanto de Israel como de Estados Unidos en todas partes del mundo se vean amenazados. Y en esa lógica uno tiene que recordar que los principales aliados de Irán establecieron un eje de resistencia. Y ahí tenemos a grupos como Yihad Islámica, como Hamas, como Hezbollah, los hutíes en Yemen, grupos que son bastante potentes dentro de lo que es Irak y todo lo que es Irán, que conforman este abanico chiá, y bueno, Hamas es de corte suní, pero ha tenido un fuerte apoyo por estos grupos, y uno va viendo que podría derivar en otro tipo de conflicto, un conflicto prolongado, y que claramente esto es una fase más de lo que debiese pasar si es que no se establece algún tipo de conversación seria en el sistema internacional, pero claramente uno ve también la derrota de lo que es el sistema internacional, la institucionalidad, el tema multilateral o lo que puede ser la ONU, claramente está dejado de lado. Entonces, por eso y lo digo, dentro de todos los estudios que hemos visto en análisis, uno puede hablar que este conflicto se desarrolla dentro de este caos o desorden global. Y a propósito de eso, Gonzalo, en este escenario de caos, ¿ves algún país, algún actor que se pueda posicionar como mediador entre las partes? Está bastante complejo. Yo creo que China puede cumplir un rol importante. Rusia han establecido una serie de tratados de cooperación, en este caso con Irán, pero tampoco va a tratar de enemistarse con Israel. China también tiene una serie de influencia en la región. Yo creo que esto es un gran minuto para que China pueda expandirse desde el punto de vista político y generar ciertos tipos de diálogo. Pero está complejo porque la retórica, al menos el discurso de los involucrados, están en este proceso de escalada del conflicto. Entonces, si uno le incorpora el componente religioso que estamos comentando, creo que se hace muy difícil encontrar un interlocutor. Rusia se ha ofrecido, creo que Pakistán puede jugar un rol importante, porque además Pakistán, al igual que la India, que ya tuvieron un conflicto, tienen también temas nucleares, tienen armamento nuclear. Entonces, yo te diría que, nuevamente, voy a insistir con esto, o sea, el tema de la disuasión nuclear es lo más complejo. Esto lo hace tremendamente complejo y además va a poner el foco en estos conflictos. O sea, probablemente Gaza y también Ucrania bajen el interés, al menos mediático, pero no hay que sacar la atención de lo que está ocurriendo también en esos países.
Sin duda, complicado el panorama. Gracias, Gonzalo, por ayudarnos ahí a entender las distintas dimensiones que hay que tener en consideración para poder abordar una situación tan complicada como la que estamos viendo hoy en día. Ante cualquier novedad, ahí volvemos a conversar contigo para tratar ahí de poner en contexto lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena jornada. Gracias, Soledad, muy amable por la invitación. Que estés muy Gracias, bien. que estés muy bien.